Bienvenido al curso de autocontrol y trabajo bajo presión. Nuestra primera clase se titula Autoconocimiento y el autocontrol. El objetivo de esta clase es que comprenda qué es la autorregulación y reconozca su importancia. Veamos de qué se trata. En esta clase aprenderá a regular sus emociones. Para conseguirlo, abordaremos en el tema del autoconocimiento, para conocer la naturaleza y tipo de emociones, además de la importancia de saber reconocerlas en uno mismo. Además, hablaremos del autocontrol, a fin de que identifique las 5 actitudes y las herramientas que lo ayuden a tener un adecuado control de sus emociones en su vida cotidiana. Comúnmente, las personas interpretamos una situación de una manera que muchas veces puede ser exagerada, sin relación con lo que en realidad está ocurriendo. Como consecuencia, experimentamos sentimientos negativos que afectan nuestro bienestar. Si a esta situación le sumamos una alta demanda de trabajo, nos sentiremos muy mal y afectaremos la productividad de la institución para la que trabajamos. Nuestras emociones están presentes en todos los aspectos de nuestra vida e influyen en nuestro estado de ánimo. Pero podemos controlar cualquier situación si aprendemos a identificarlas y gestionarlas. En ese sentido, cabe preguntar, ¿qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Las emociones son sentimientos de corta duración que nos ayudan a adaptarnos a las oportunidades y retos que afrontamos durante situaciones importantes de nuestra vida. ¿Qué emociones sentimos? El sistema emocional de los seres humanos está comprendido por 8 emociones básicas: miedo, enojo, alegría, tristeza, confianza, disgusto, anticipación y sorpresa. Estas emociones son las emociones madre. Es necesario conocer todas las emociones y tener en claro que, en sí mismas, no son ni buenas ni malas. 8 son las básicas: miedo, enojo, alegría, tristeza, confianza, disgusto, anticipación y sorpresa. Pero en la flor de las emociones podemos ver muchas otras que son estados mixtos o derivados de las combinaciones de estas 8 emociones primarias. Las emociones varían en su grado de intensidad, del color más tenue al más intenso de los pétalos, lo que nos permite, al ubicar nuestra emoción, estar más consciente de ella y su intensidad. Como vemos, las emociones básicas son fuente de otras emociones. Así, por ejemplo, la angustia ocasionada por la necesidad de culminar el trabajo y salir a tiempo de la oficina puede estar constituida por miedo a lo que mi jefe me va a decir, frustración a causa de tener que quedarme más horas trabajando, y tristeza, no sentirme suficientemente capaz de lograr mis objetivos. Las emociones siempre acompañan a los pensamientos, es decir, cada vez que se construye un pensamiento en nuestra mente, este estará emparejado con una emoción. La emoción y el pensamiento son como las 2 caras de una misma moneda. En este sentido, los pensamientos positivos resultan siendo una herramienta importante para construir emociones agradables, alegría, sorpresa, confianza, que nos permitirán manejar mejor nuestras actividades cotidianas, entre ellas las laborales. Veamos el caso de Juan. Juan piensa que él hace muy bien su trabajo y nadie sabe más que él. Así que cuando sus compañeros dan sugerencias, él piensa: soy el mejor en este tema, no tienen por qué decirme nada. Pensamiento negativo. Al pensar de esta manera, sus emociones son de indiferencia y aversión, reflejadas en los gestos de su rostro, en el tono de su voz alto, la mirada esquiva e incluso cuando deja hablando solo a un compañero. Por el contrario, si Juan tomara los comentarios como una sugerencia, pensamientos positivos, se sentiría conforme, atento y con predisposición para escuchar lo que le dicen, mejorando así la relación entre sus compañeros de trabajo.
Las emociones son importantes porque cumplen las siguientes funciones: regulación de la conducta, comunicación, protección. 1. La regulación de la conducta refiere a que las emociones regulan el modo en que los demás interactúan con nosotros, es decir, influyen en cómo nos comunicamos. Por ejemplo, si estoy calmado, probablemente mi compañero me responda de la misma manera, ya que al observarme se dará cuenta de que la forma de acercarse a mí debe responder a la emoción que expreso. De esta forma, fluye la comunicación y se facilita la interacción con los demás. 2. Las emociones sirven como medio de comunicación con los otros. Por ejemplo, si me siento triste por alguna situación, los gestos de mi rostro lo evidenciarán, y será más fácil que otro reconozca mi tristeza y me pregunte ¿qué pasa? De esta manera logro transmitir lo que me pueda estar sucediendo y así entablar comunicación con los demás. 3. La emoción de protección nos prepara para situaciones nuevas o peligrosas. Por ejemplo, en una situación de peligro, la emoción de miedo motivará al instinto a buscar herramientas personales que nos protejan. Como vemos, las emociones cumplen funciones importantes en nosotros. Por ello, debemos aprender a manejarlas para nuestro beneficio. Ahora, pasemos a un ejercicio. Si Rosa, que es coordinadora de un área de la empresa, encuentra que sus colaboradores no están culminando el trabajo que se debe presentar hoy, y recuerda que los vio conversando horas atrás, Rosa comenzará a sentirse. Piensa y reflexiona en una respuesta. En el supuesto de que Rosa sienta angustia y frustración frente a esta situación difícil, se podría pensar que está perdiendo el control de la situación. Si Rosa cede a esas emociones, puede que la veamos como una persona que tiende a frustrarse ante situaciones difíciles, que le cuesta expresar asertivamente lo que le incomoda. ¿Esta forma de entender y sentir la situación es la más beneficiosa? ¿Por qué? Le dejamos unos minutos para reflexionar. El ejercicio anterior es un modelo de lo que puede hacer cada uno de nosotros para ir entendiendo nuestras emociones ante situaciones importantes. Si comenzamos a mirar y entender estas variables emocionales que influyen en nuestros pensamientos, que son particulares para cada persona, podríamos identificar qué emociones tienden a embargarnos en situaciones importantes o estresantes, con el objetivo de modificarlas y tomar una postura distinta hacia ellas, ya que como en el caso de Rosa, no facilitan las emociones y pensamientos positivos, así como la conducta asertiva y productiva. Entonces, ¿cómo puedo autorreconocerme? Cada persona conoce mejor que nadie sus propias características, tanto las positivas como las negativas. Entonces, sabrá reconocerlas reflexionando sobre sí mismo. Además, existen muchas ocasiones en las que los otros halagan nuestras cualidades positivas o critican las negativas. Constantemente estamos siendo evaluados por quienes nos rodean, lo que también nos permite autorreconocernos. Con las apreciaciones de los demás y nuestra propia evaluación, contamos con mayores herramientas para determinar cuáles de nuestras características personales están dificultando el establecimiento de relaciones positivas e impidiendo que demos una adecuada resolución a los problemas en el espacio laboral. A continuación, les sugerimos las siguientes preguntas como una guía del autorreconocimiento. ¿Qué siento cuando me encuentro ante una situación laboral difícil? ¿Qué pienso cuando me encuentro ante una situación laboral difícil? ¿Son sentimientos negativos los que experimento ante situaciones laborales difíciles? ¿Son pensamientos negativos los que construyo ante situaciones laborales difíciles? ¿Estos pensamientos me están ayudando a resolver la situación conflictiva en el ámbito laboral? Con estas preguntas podemos conectar las emociones y pensamientos que suelen activarse ante una situación difícil. Esta guía para autorreconocernos nos permitirá identificar paulatinamente nuestras emociones y pensamientos. Al ser más conscientes de ellos, tomaremos una postura para cambiarlos o preservarlos.
Luego de haber aprendido a autorreconocernos con la guía de preguntas, debemos pensar cómo hacer para que estas emociones, sobre todo las que no podemos controlar, como cólera, frustración, etc., sean neutralizadas y no perjudiquen nuestra buena labor en el trabajo. En ese sentido, es importante ejercitar nuestro autocontrol. ¿Pero qué es el autocontrol? El autocontrol es la habilidad para regular las emociones, permitiendo que la persona frene las emociones que perjudican la adecuada interacción consigo mismo y con los otros, como las que se dan en el centro laboral. Para comenzar a tomar acción sobre nuestras emociones, podemos tener en cuenta estas 5 actitudes para fomentar el autocontrol emocional. Ante una situación estresante en su trabajo, le recomendamos detenerse a sentir las propias emociones, pensar en los propios pensamientos producidos por dicha situación, neutralizar las emociones negativas, revirtiéndolas a través de ejercicios de respiración o dar un paseo corto por los espacios del trabajo. También es bueno hacer una actividad corta que le guste mucho o realizar estiramientos corporales. La idea es hacer un pequeño break en el trabajo con algo que le genere satisfacción. Idear estrategias para dejar de pensar paulatinamente lo que está pasando a partir de la situación estresante con la pregunta: ¿qué puedo hacer para contrarrestar estos pensamientos negativos? Una buena opción es encontrar el beneficio de su pensamiento. ¿Este pensamiento me ayuda a sentirme mejor? Si no hay ningún beneficio y hay más desventajas en torno al pensamiento, entonces debe entender que es inútil sostenerlo. Tomar acción de las estrategias previamente ideadas. Ahora realicemos este ejercicio. Un directivo tiene 15 personas a su cargo. Con uno de ellos, un trabajador muy competente, viene dándose una situación de conflicto porque no logran establecer una adecuada comunicación. Situación que por recurrente se ha vuelto insoportable y termina en muchos casos en desagradables discusiones. Supongamos que el directivo es temperamental. Sus reacciones no son las adecuadas y le generan tensión y resultados poco favorables, tanto para él como para su trabajador. Al cabo de un tiempo, su conducta autoritaria y agresiva ha ido aumentando poco a poco, lo que ha perjudicado su relación con los demás trabajadores. Analicemos. Si el directivo es consciente del potencial de este trabajador y también es consciente de que sus reacciones no son las adecuadas, le generan tensión y resultados poco favorables, tanto para él como para ese miembro de su equipo, estará obligado a reaccionar de forma inteligente. Veamos algunas herramientas que serán útiles en esta situación. 1. Darse cuenta. Ser consciente de lo que nos pasa e identificar así la conducta problemática a fin de cambiar nuestro modo de reaccionar. 2. A nivel de nuestro pensamiento, evitar generalizar y decirnos: siempre me critica, nunca me escucha, porque asumiremos estas afirmaciones como ciertas, lo que afectará nuestro estado de ánimo. También es necesario evitar calificar a las personas con frases como es un tonto, es tan desconsiderado, pues encasillar a las personas impide ver más allá de las situaciones difíciles. 3. Utilizar afirmaciones positivas frente a discusiones. Escucharé atentamente lo que tenga que decirme. No interrumpiré. Hablaré lenta y serenamente. Tomaré en cuenta las preocupaciones de la otra persona. Haré preguntas cuando no entienda algo. Preguntaré qué podemos hacer para resolver la situación. Esta actitud ayudará a tener pensamientos positivos que se verán reflejados en la expresión y manejo adecuado de sus emociones. Ahora, ¿qué otras acciones podría usted aplicar en el ejercicio para solucionar el problema? Ahora le presentamos algunas herramientas para que ponga en práctica frente a una situación desagradable que le puede generar descontrol. 1. Autoafirmaciones. Es importante dialogar con uno mismo con la finalidad de autocontrolarnos. 2. Pensar en positivo.
nos hará sentir bien. Como ya se explicó anteriormente, los pensamientos están relacionados con las emociones. 3. Poner en una escala del 1 al 5 la emoción que se experimenta. Si el puntaje que alcanzó está entre 1 y 2, puede tener el control sobre sus emociones. Si su puntaje se encuentra entre 3 y 5, quiere decir que necesita detenerse, calmarse y pensar en otra idea. Respire profundamente. 4. Hacer yoga. Saber meditar ayuda a la mente a liberarse de emociones desagradables. 5. Practicar técnicas de respiración. Respirar profundamente produce al organismo un estado de tranquilidad o serenidad. 6. Relajación muscular. Desde su asiento, puede ir poco a poco relajando cada parte de su cuerpo, tensando y relajando sus músculos. 7. Escuchar música relajante. La música instrumental estimula las ondas cerebrales, lo que permite una mayor concentración y un pensamiento más alerta. 8. Dar golpes a la almohada. Podemos descargar nuestras emociones de cólera y frustración dando golpes con las manos en la almohada. Esto permite expresar su emoción sin dañar a otra persona o a sí mismo. 9. Detención del pensamiento. Preste atención a los pensamientos que está teniendo. Cuando sean negativos, en ese momento diga la palabra basta y piense en algo que le produzca alegría o tranquilidad. 10. Ensayo mental. Frente a situaciones nuevas, imagínese que está en una situación y lo que está haciendo bien, sintiéndose relajado y seguro. Como ven, estas son algunas de las estrategias que todos pueden emplear, siendo jefes o no, para lograr el objetivo final y también favorecer las buenas relaciones entre los colaboradores. Ahora lo invitamos a ingresar a la plataforma para desarrollar la actividad que tenemos para usted correspondiente a la clase. Ahora pasaremos a la siguiente clase y en esta hablaremos del estrés, lo que provoca y cómo identificarlo.